Efesios capítulo 1, del 12 al 13, es un verso muy bonito, pues describe el milagro que el Eterno hace en cada persona cuando ésta se arrepiente y le entrega su vida. También reconociendo a Yeshua como el Señor y Salvador, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías. ¿Quiénes son nosotros aquí? Hay dos opiniones, algunos dicen nosotros los judíos o también nosotros los apóstoles, ¿verdad? Pablo está hablando de que ellos fueron elegidos antes de la fundación del mundo, probablemente eso se refiera o al pueblo judío o a los apóstoles. Y luego dice, en él también vosotros, ya aquí Pablo transiciona del nosotros a ustedes, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena nueva de salvación, habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. Arras significa garantía de la redención adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es muy similar a lo que dice Juan 1:12, ¿verdad? Mas aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios en el sentido eterno de la palabra, solamente aquellos que han recibido al Mesías Yeshua, al único Hijo de Dios, al Hijo de Dios único en su clase. Hay muchos hijos de Dios en la Biblia, los ángeles, Israel, pero hay un único Hijo de Dios, único en su clase. En griego se dice monógenes, que significa algo que es único. Él es el único hombre que fue milagrosamente engendrado en el vientre de su madre y nunca pecó. Y en virtud de su obediencia fue exaltado, dice Filipenses, hasta lo sumo. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, para la gloria de Dios Padre. Y vemos la progresión. Alguien oye, vean el verso 13, vosotros habiendo oído la palabra de la verdad. Alguien oye la palabra de salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Si alguien oye la palabra y deposita su confianza, se abandona en los brazos de Dios y recibe el sacrificio de Yeshua que lo limpia de todo pecado, él es automáticamente sellado con el Espíritu Santo. Y a ese sello también se le llama en otros lugares, es bautizado en el Espíritu Santo. El Mesías hace la obra de sumergirlo en el Espíritu Santo. Y eso ocurre en el nuevo nacimiento. Ahora, este es un milagro maravilloso, pues es la regeneración. Se le llama así en Tito 3:5, que es otro de los versos más importantes de los escritos apostólicos. ¿Alguien por favor lo puede leer? Tito 3:5. De hecho, algunos ya se lo pueden de memoria. No está solo por obra de justicia que nosotros pudiéramos esto, y no según su misericordia promesa, pero el espíritu de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Tantas cosas que Pablo encapsuló en un versículo. Nos salvó, tiempo pasado, ¿verdad? La salvación que Pablo habla es la justificación, haber sido declarados justos, pecados perdonados, de modo si alguno está en el Mesías, nueva creación es. Y dice, por el lavamiento del Espíritu Santo, la regeneración y renovación. En otras palabras, cuando alguien pone su confianza en el Eterno a través de Yeshua, el Eterno hace una obra en su corazón, lo regenera, lo renueva, le da nuevas fuerzas para obedecerlo, purifica su espíritu, renueva su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿termina ahí la obra del Eterno? No. Miren lo que dice, volvamos a Efesios capítulo 1. Pablo sigue diciendo algo por lo cual él ora. En el verso 15, Efesios 1:15. ¿Lo tenemos? Amén. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y del amor para con todos los santos, bien curioso que en la mayoría de cartas de Pablo vemos ese binomio maravilloso,
las cosas más importantes en la vida espiritual: fe y amor. ¿Se recuerdan? 1 Corintios, donde dice: pero ahora permanecen estas tres, las tres virtudes más importantes de un creyente: fe, amor y esperanza. Y bueno, fe y esperanza casi son gemelos, ¿verdad? Lo podríamos sintetizar en fe y amor. Van a ver que Pablo en todo lugar, eso es lo más importante. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Él tiene claro que ellos son creyentes, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Padre de gloria, os dé, miren lo que dice aquí, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. O sea, estos son creyentes, nacidos de nuevo, pero Pablo pide que el Eterno les revele cosas que ellos aún no tienen tan claro. Dice: iluminados, y este es el verso de donde derivamos eso, los ojos del corazón, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es la riqueza y la gloria de su herencia con los santos. Ojos del corazón, curioso esto, ¿verdad? Yo sé que tengo ojos aquí, pero la Biblia habla de ojos del corazón. Y obviamente esto no es literal, no es que el corazón tenga dos ojos, pero el corazón y la mente, el espíritu, tienen la capacidad de percibir de manera intuitiva, directa, ciertas cosas. Y cuando es energizado por el Espíritu de Dios, nuestro corazón puede percibir cosas que las demás no perciben. Y eso es lo que Pablo habla de ojos del corazón. Pablo, 2000 años antes de que los científicos encontraran que el corazón tiene neuronas, esto no se sabía antes, y los científicos recientemente encontraron que hay neuronas en el corazón. Previamente pensábamos que las neuronas estaban solo ¿dónde? En el cerebro, pero hay en el corazón. ¿Cuál es la conexión que hay entre nuestros dos órganos más importantes, el corazón y el cerebro? Es todo un misterio. De hecho, los científicos ya le llaman al corazón un segundo cerebro. Y a que no adivinan dónde también encontraron neuronas, en el estómago. Hay algunos científicos que hablan de un tercer cerebro. Recién estamos aprendiendo cómo funciona todo nuestro cuerpo y cómo el alma y el cuerpo están integrados de manera asombrosa. Como dice el rey David en el Salmo 139, maravillosamente fui formado. Baruch Hashem. Y dice Pablo, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Ojo al verso 19. Esto es algo que los efesios no entendían muy bien. Dice: ¿cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Después de la resurrección, toda la creación ya no solamente le responde a Dios, sino tiene una segunda persona de la cual recibe órdenes, Yeshua. Esto está claro, ¿verdad? Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, los demonios en todo lugar del mundo responden a un nombre. Y de hecho, cuando algunos casos de demonización severa se han dado, los demonios, hay un nombre en todas las culturas que identifican como su jefe. Jesús de Nazaret, Yeshua el Mesías en hebreo. Todos. Es algo que los misioneros han encontrado una y otra vez, en todo lugar. Porque Él está muy por encima, dice Pablo. Ahora, ¿qué es lo que no hay que perderse aquí? El verso 19. Pablo dice que el mismo poder que operó en el Mesías
está en nosotros. ¿No es increíble eso? Para nosotros los que creemos. ¿Ya vieron eso? ¿Cómo dice la Reina Valera el verso 19? ¿Alguien lo puede leer? La Reina Valera 60. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Para nosotros los que creemos. Esto, ¿sabe qué significa? Una medidita, una medida pequeña, porque si no, no podríamos soportarla. Pero esto es algo que tenemos que entender, lo que la Biblia dice. Así como yo tengo el espíritu humano, que soy yo, también el Eterno ha puesto una porción del poder que resucitó a Yeshua entre los muertos en cada uno de nosotros. ¿No es increíble eso? Es increíble si lo ponen a pensar. Y alguien puede decir, sí, yo he leído eso. Pero Pablo dice, quiero que lleguen a comprender lo increíble que es esto. Del poder que Hashem ha depositado en nosotros. La vida de un creyente es una vida de regeneración y de crecimiento en el Espíritu del Eterno. Veamos 2 de Corintios, donde dice que somos renovados día a día, como por el Espíritu de Dios. 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo, ¿qué dice? Transformados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas? A través de disciplinas espirituales como alabanza, oración, lectura de la palabra, momentos a solas con Hashem, ayunos, y otras de las disciplinas espirituales. Quizás un día vamos a hacer una serie de las disciplinas espirituales. Creo que esa es la otra que hay que hacer. Estoy pendiente de hacer eso. Hoy quiero hablar de algo muy importante. Empezamos a hablar de esto la semana pasada. Quiero hablar de los dones espirituales. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Hay una palabra, charis, en griego, que significa gracias. Habrán oído la palabra eucaristía. Eucaristía significa dar gracias en griego. Cuando estaba dando mis primeros pasos en griego y estaba haciendo planas de todas las letras griegas y aprendiendo las frases más fáciles en griego, la primera que aprendí fue buenos días, kalimera, y kalispera, kalinichta, y ¿cómo se dice te agradezco en griego? ¿Cómo se dice gracias? Se dice evharisto. Casi lo mismo, eucaristía, evharisto. Hasta el día de hoy soy griego moderno. La palabra haris es la misma raíz de la palabra carisma. ¿No hay esa palabra? Tiene carisma. ¿Qué entendemos nosotros por carisma? Gracia, muy bien, haris es esa palabra gracia, pero cuando decimos que alguien que es carismático, que tiene carisma, ¿qué es lo que la gente quiere dar a entender? Que está ahí con todo. Agradable, ¿verdad? En realidad es eso, que tiene una gracia especial, ¿verdad? Que tiene algo que lo distingue, que lo hace diferente en algún sentido. No es que sea superior en todo, sino que algo que él es particularmente distinguible. Y esa es la palabra carisma, significa don de gracia. Es un regalo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Y aquí Pablo habla sobre los neumáticos. Los neumáticos, dirán ustedes, ¿cómo que los neumáticos? Allá están en las llanterías. Bien, ¿qué significa la palabra neuma en griego? Espíritu o soplo, igual que en hebreo. ¿Cómo se dice en hebreo la palabra espíritu? Ruach. Y en hebreo no es masculino. Eso es un error decir el ruach. No digan eso. El ruach HaKodesh. Ruach en hebreo es femenino. Es la ruach HaKodesh. Se traduce como brisa, algo así, ¿vale? Neuma en griego es
espíritu, soplo, algo es. Uy, miren, pero salió volando ahí. A ver qué. Y bien, y algo espiritual o lleno del espíritu es neumático. Por eso se llama neumático la llanta, porque ¿de qué está llena la llanta? De aire, neumático. Entonces dice Pablo, pero hermanos, vean 1 Corintios 12:2, no quiero que ignoréis acerca de los neumáticos, dice Pablo, neumaticón, perideton neumaticón, acerca de los espirituales. Pablo no dice dones aquí, solo dice espirituales en griego. Pero el traductor le puso asuntos espirituales o dones espirituales. Sabéis, cuando erais paganos, era conducido como extraviados ante los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Yeshua anatema, y nadie puede llamar a Yeshua Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo, verso 4, hay variedad de carismata. Esa es la primera palabra que vamos a ver. ¿Ven eso en el verso 4? Hay variedad, hay diversidad de dones. Carisma en griego significa don, regalos, algo que te dan de gratis, ¿no? ¿Qué hiciste para ganarlo? Nada, te lo dan de gratis. El plural, o sea, dones, es carismata, con esa tea, carismata. Recuerden, porque en cualquier predicación o libro que lean, por ejemplo este es muy bueno, de Sam Storms, Entendiendo los dones espirituales, Understanding Spiritual Gifts, a Comprehensive Guide, muy bueno, buenísimo de hecho, es uno de los libros que estudié hace años, y los eruditos llaman carismata. Entonces, cada vez que ustedes vean, cuando hablamos del ejercicio de las carismata es los dones espirituales. Pablo dice, hay diversidad de carismata. Vean ahora el verso 5, dice, y hay diversidad de diaconía. ¿Y hay diversidad de qué? Servicios. Diaconía en griego significa servir, ¿verdad? Por eso un diácono es alguien que sirve. Eso es lo que significa la palabra diáconos. Creo que todos estamos entendiendo, wow, cuántas cosas hacen sentido ahora. Muy bien. Pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. Y dice el verso 7, miren lo que dice el verso 7. A cada uno le es dada energemata, actividades o manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Fíjense, Pablo aquí habla de 3 palabras que él utiliza para describir a lo que él llama dones espirituales. Carismata, diaconiam, energemata. Veamos esas 3 palabras lo que nos dicen. Carismata es don de gracia. ¿Qué es lo que el Eterno da? Es un regalo de gracia. ¿Por qué es importante esto? Eso es muy importante lo que le voy a decir. Los dones del Espíritu no necesariamente significan o quieren decir o son indicativos de un gran carácter o altura espiritual. O sea, una persona puede ser altísimamente dotada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y no necesariamente por eso es una persona de un carácter espiritual. No por eso es una persona madura espiritualmente. De hecho, los corintios estaban llenos de dones espirituales, pero estaban todos locos. Era una de las congregaciones más locas. Se ponían borrachos en la cena del Señor. Oiga, solo de entradita, si no, imagínense que yo les diga, hermano, fui a un lugar. ¿Qué pensarían ustedes de una iglesia o congregación donde yo les dijera, hermano, fui a un lugar a comer la pesa en la cena del Señor? Todos estaban bolos, toditos. Uno tirado ahí en el suelo, estaba ahí. Imagínense, ¿qué pensaron ustedes de esa congregación? Los corintios había muchos que se emborrachaban, toleraban el pecado demasiado, o su pecado grueso. Había un compadre que tenía la mujer del papá y los corintios no hacían nada. Tenían un desorden, pero tenían dones espirituales. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 1,
7. Vean lo que Pablo dice de los Corintios. ¿Alguien lo lee, por favor? 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Nada os falta en ningún don. O sea, en la congregación de los Corintios habían todos los dones del Espíritu. Imagínense. O sea, ahí no había nadie, no había un solo don del Espíritu que no estuviera presente. La idea que nos llevamos algunos podríamos pensar, si tenían todos los dones del Espíritu, esa congregación debe de haber sido una congregación de personas tan espirituales, maduras, personas cuerdas, no, eran un pandemonio enoco ahí los corintios. ¿Cómo se explica eso? Con una palabra: carisma. El don del Espíritu es algo que el Eterno da por su gracia y no implica que una persona sea madura espiritualmente. Hay una gran diferencia entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Son los frutos del Espíritu los que indican que una persona es madura. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? El don del Espíritu que se menciona en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y otros, ¿verdad? Humildad, longanimidad, mansedumbre. Todos esos son los frutos del Espíritu. Ahora, frutos y dones son importantes, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante para evitar la casi idolatría que hay en los círculos evangélicos. Por ejemplo, cuando una persona es dotada de algún don espiritual, por ejemplo, es un gran evangelista, se tiende a pensar que por el hecho de ser evangelista y una persona que gana miles de almas, el tipo es un superestrella espiritual, más allá de toda tentación, más allá de cualquier responsabilidad. No necesariamente. También si una persona, supongan que el Eterno le da a alguien el don un don de sanidades, y él es particularmente efectivo cuando ora por una enfermedad en particular, qué sé yo, por ejemplo, cánceres. Ya vamos a ver quién es una persona que se puede decir que tiene el don de sanidades, y está en plural, nunca se olviden de eso. No hay don de sanidad, no existe el don de sanidad, existe el don de sanidades, que puede significar que una persona ha sido dotada por el Espíritu del Eterno para ser más efectiva a la hora de orar por un tipo específico de enfermedades. Supongan que hay una persona que, qué sé yo, si todos nosotros oramos por personas que tienen cáncer, se sana el 0.02%. Pero esa persona, cuando él ora por personas que tienen cáncer, se sana el 15% de las personas. Bueno, ese es un candidato a decir, bueno, esa persona ha recibido el don de sanidades. ¿Significa que por tener ese don, él necesariamente es más espiritual que el que tiene don de, qué sé yo, de diácono? No. Puede ser que el hermano diácono en su caminar con Dios esté más cercano a Dios que la persona que tiene don de sanidades. Pero eso no se entiende mucho. Si una persona ahorita en un estadio empieza a orar por la gente y la gente se sana, la gente inmediatamente, ¿qué piensa de esta persona? Este tipo es lo más grande, ¿verdad? Puede ser, o puede ser que no. Lo que demuestra si alguien es maduro espiritualmente no es un don del Espíritu, son los frutos del Espíritu. Ahora, ¿quiere decir eso que los dones espirituales no son importantes? Para nada, obvio que lo son. Pablo invirtió varios pasajes hablando de los dones espirituales. Y todo esto lo vemos en la palabra charis, carisma. Es un don del Espíritu, es un don de gracia. No significa que alguien sea superior espiritualmente. La otra palabra que vimos es diaconía, servicio. ¿Para qué Dios da los dones espirituales? ¿Para que sirvan para jactarse de que yo soy el gran evangelista o yo tengo los dones? No.
los dones espirituales, el propósito es para servir a los demás. La otra palabra que Pablo utiliza es energema, manifestación. En realidad la palabra energema significa algo como efecto. De hecho, se oye, cuando oyen esa palabra, energema, ¿qué palabra se les viene inmediatamente? Energía, ¿verdad? Es de esa palabra en griego que sacamos la frase energía, perdón. Y esto significa, queridos hermanos, que lo que Pablo está queriendo enfocar es que esto que hace la persona no es un talento natural, es algo que fue dado por el Espíritu Santo. Es una energía, podemos decirlo así, es un impulso, una capacitación, muy bien, que viene del Espíritu Santo. Y estas son las 3 palabras que nos ayudan a entender bastante esto. Luego Pablo procede a dar una lista de algunos dones espirituales. No todos los dones espirituales, pero aquí Pablo lista algunos. Es importante, antes de que veamos los dones del Espíritu, recalcar que un don espiritual no es un talento natural y tampoco los dones espirituales son rasgos de personalidad. Y no necesariamente los dones espirituales están relacionados uno a uno con los talentos naturales. Por ejemplo, una persona que es un profesor, supongan que es un profesor en una universidad. Entonces, normalmente, si los dones espirituales fueran uno a uno con un talento natural, la gente pensaría que qué don va a tener ese hermano que naturalmente tiene un talento para enseñar, que va a tener don de maestro, ¿verdad? Pero no necesariamente. Puede que a la hora de nacer de nuevo, él no recibe ese don, sino que recibe el don de presidir, de liderar un lugar. También un gerente general de una empresa puede ser muy hábil para dirigir a una empresa y todo, pero no necesariamente tiene el don de presidir una congregación. Son dos cosas. Puede ser que sí, puede ser que no. Algunas ocasiones el Espíritu Santo va a impulsar o a generar un don en la persona que complementa o hace todavía más fuerte un talento natural, pero no necesariamente. Es algo completamente sobrenatural. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo les he contado, si había un acto, una actividad que yo no me veía haciendo para nada por el resto de mi vida, era leer. Yo odiaba leer. De hecho, ¿saben que cuando iba a 9º grado y luego a bachillerato, a mí me gusta, habían las 2 materias favoritas mías eran matemáticas. Siempre tuve un talento natural para las matemáticas. No sé si de en la familia. Todos en mi familia, por lo menos creo que eso viene de mi mamá. Mi mamá muy buena con los números. Y Eric lo es así. Eric es administrador de empresas. Mi hermano, mi hermana Patty se acaba de graduar de ingeniería. Y matemática nunca fue un reto. Nunca. Se me daba fácilmente. Me acuerdo que nunca estudiaba para exámenes de matemática. Si yo tenía examen de matemática el siguiente día, ese día yo podía irme a jugar al fútbol o jugar básquet. No, tampoco se había examen de inglés. Yo sabía, eran 9, 10 seguro. Ahora, donde yo estudiaba bastante era en sociales y el lenguaje. Y eso que habían varias cosas de lenguaje que a mí me gustaban, la conjugación de verbos, las reglas, yo me podía todo eso de los diptongos, triptongos, hiatos y todo eso, pero no era mi favorito. Ahora, quería verme usted afligido en angustia, que un profesor nos dijera, lean esta obra. A mí no me gustaba leer. Cuando elegí la carrera que iba a estudiar, estaba pensando en estudiar Derecho. Mis tías decían, que estudie Derecho, Isaac, así como es de Leguleyo, y así que estudie Derecho, que estudie para abogado. Yo no sé por qué decían eso, no sé ustedes, pero yo nunca entendí. Pero me gustaba también la ingeniería.
Porque me dijeron, en ingeniería no se lee, en ingeniería solo en matemática, física. Entonces yo me terminé decidiendo por ingeniería y no por derecho, por una cosa. Porque me dijeron, no, si querés estudiar para abogado, vas a tener que leer unos librotes así. Uy, no, dije yo. Bye bye derecho, me voy para allá. Y entonces, a mí no me gustaba leer. Ahora, cuando nací de nuevo, algo se generó en mí que yo considero completamente sobrenatural. Un gran deseo de leer la Biblia, de leer libros, y me sorprendí a mí mismo leyendo una vez, En manos de la gracia, de Max Lucado. Ese libro lo leí, mi memoria me falla un poco si fue en el mismo día o fue en 2 días, pero yo creo que fue en un mismo día. Compré el libro y domingo a las 7 de la mañana lo empecé a leer. Y si mal no recuerdo, domingo a las 8 de la noche lo leí enterito. Ahora, algunas veces dudo si no lo completé el lunes al siguiente día. No sé, una de esas dos. Ahora, es porque yo dije, no, yo me voy a disciplinar y yo me voy hasta que no me lee el libro, no me levanto de aquí. No es que yo me obligué, no es que yo me forcé. Era algo que vino naturalmente. Bueno, diría yo, sobrenaturalmente, porque a mí no me gustaba leer. Y creo yo que esta era una capacitación para el don de maestro, que iba a ser el don donde más me iba a mover en el cuerpo del Mesías. Entonces, es algo sobrenatural. Y vamos a ver cómo se puede discernir cuál es el don que tenemos más adelante. Pero eso no es, ahorita no lo vamos a ver. Hoy vamos a ver cuántos son los dones del Espíritu. Hay 4 pasajes de los escritos apostólicos donde se habla de los dones del Espíritu o carismata. Primero es 1 Corintios capítulo 12 del 8 en adelante. Dice, a cada uno les dado energema, dice el verso 7 del Espíritu, para provecho mutuo. Porque a uno, dice Pablo, y vamos a ir contando. Porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, 1. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, 2, ¿verdad? Vaya contando conmigo. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Esto no es fe de confianza, este es un don de fe. No todos los creyentes tienen fe, de lo contrario no son creyentes, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo tener la fe salvífica de ser creyente o la fe en Dios de confiar en Él a tener el don de fe. ¿Qué es el don de fe? Bueno, lo vamos a ver después. Pero adelantándonos un poquito, implica una fe sobrenatural, ya sea durante toda la vida o en algunos tramos de nuestra vida donde no tenemos garantía en las Escrituras de que algo va a ser así, pero las personas reciben una fe sobrenatural, más allá de lo común, para tener una certeza absoluta que algo va a ser así. Y no todos tenemos ese don de fe. Bien, llevamos 3, ¿verdad? Sigamos. Y a otro, dones, fíjense el plural. En la Reina Valera creo que dice don de sanidad. Está mal traducido, es plural. A otro, dones de ¿qué? Sanidades. Por el único Espíritu, ¿verdad? Llevamos 4. A otro, operaciones milagrosas. 5. A otro, profecía. 6. A otro, discernimientos de espíritus. Otra vez está en plural. Una persona puede tener un discernimiento de espíritu, digamos, por ejemplo, para ser más sensible si alguien tiene un demonio o está siendo oprimido o atacado por demonios. Y otro puede tener otro discernimiento de espíritu distinto al del otro hermano. Él puede, por ejemplo, ser más sensible a detectar malas intenciones de una persona, que una persona tiene cierto espíritu de impureza o cierto rasgo espiritual nocivo, o cierto rasgo espiritual bueno.
son discernimientos de espíritus, dice. Ese es el 7, ¿verdad? A otro, distintos lenguas. Ese es 8, ¿verdad? Y a otro, interpretación de lenguas. 9, ¿verdad? Pablo aquí menciona 9 dones del Espíritu, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. O sea, ¿quién decidió que yo tuviera don de maestro, que usted tuviera don de exhortar o que alguien tenga don de sanidad? Hashem, a través de su Espíritu. Es la persona que está dotado más que otros proféticamente, más que la persona que tiene un don menos público, menos espectacular. No, para nada. Ambos tienen eso de pura haris, gracia, ¿verdad? Ahora, aquí llevamos 9 dones, ¿verdad? Eso es lo que pudimos contar. Ahora, ¿cuál es otro de los versos donde están los dones del Espíritu? Bien, vamos a ver Romanos. Quédese aquí, en 1 Corintios 12, pero un poquito más adelante, del 28 al 30. Aquí Pablo habla de ciertos dones, y aquí hay diferencia de opinión entre los eruditos. Algunos dicen que algunos de los que están aquí no son dones, sino oficios. ¿Qué es oficio? Oficio es una posición de servicio o autoridad en el cuerpo del Mesías, que no es lo mismo que un don. Bien, verso 28, ¿lo tenemos? Y a unos Dios puso en la congregación, primeramente, ¿qué dice? Apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Luego, poderes milagrosos. Después, dones de sanidad. Vean lo que sigue. ¿Qué dice? Capacidades para ayudar. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? Los que ayudan. Los que ayudan. Se fijaron que Pablo, y miren lo que dice, los que ayudan. Luego vean lo que dice en séptimo lugar. ¿Qué dice? Capacidades para administrar. Capacidades para administrar. A otro, ¿qué dice? Géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? Obviamente la respuesta es no, ¿verdad? Todos tienen dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Aquí Pablo otra vez habla del don de interpretación de lenguas. Bien, aquí encontramos 2 dones más que no estaban en 1 Corintios 12 del 8 al 10, ¿verdad? Los que ayudan y los que administran. Bien, ok. Ahora vamos a movernos a Romanos capítulo 12, verso 6. Ahora, déjenme decirles algo. Hay algunos creyentes en el cuerpo del Mesías que dicen que los dones del Espíritu, los únicos dones del Espíritu, son los 9 dones de 1 Corintios 12. Entonces ellos dicen, esos son los dones. Los de Efesios no son dones, son oficios. Y los de Romanos, esos no son dones del Espíritu, esos son como, sí, son espirituales, pero no son los dones del Espíritu. Esos son más como características de la personalidad. Yo no sé si puedo estar de acuerdo, porque Pablo utiliza el mismo lenguaje, Romanos 12. Entonces yo creo que Romanos 12 tiene dones del Espíritu. Ahora, no son tan espectaculares como los dones de 1 Corintios 12. Bueno, probablemente sí, ¿verdad? Con excepción de que Pablo en todas las listas menciona un don, profecía. Romanos capítulo 12, ¿lo tenemos? 12:5 dice, así los muchos somos un cuerpo en el Mesías, a cada uno, y cada uno, ¿qué dice? Miembros los unos de los otros. Yo te necesito, tú me necesitas. La nariz necesita el ojo, el pie necesita la mano, a pesar de ser distintos. Y
luego dice Pablo, de manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones. Para mí está claro que lo que viene a continuación son dones del Espíritu, no solo son rasgos de personalidad. No hay que minimizar lo que vieron. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, oigan, según la charis que nos fue dada, si esta profecía, úselo según la medida de la fe o según la analogía de la fe. Y aquí Pablo menciona, vamos a empezar, vaya contando conmigo, profecía, ¿verdad? 1. Si es servicio o diaconado, porque ahí habla diaconía en griego, si es diaconado en el servicio, si es que el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Aquí tenemos el don de enseñar y el don de exhortar, que no es lo mismo. Un excelente maestro puede ser no muy bueno exhortando. Y una persona que no es muy buena dando una enseñanza puede ser muy buena exhortando. ¿Y cuándo es que empezamos a funcionar mal? Cuando queremos hacer lo que el otro hace. Cuando queremos ponernos la armadura de Saúl. ¿Se acuerdan cómo le quedaba la armadura de Saúl a David? Le quedaba grande. Ahora, David con la armadura de Saúl no es muy efectivo, pero con la onda y tirando piedras era muy efectivo. Entonces, ya vamos a seguir viendo. Ahora, sigue Pablo mencionando más dones. Miren lo que dice el sexto don que Pablo menciona. Dice, el que el quinto, el que da con toda ¿qué? Generosidad. Aquí tenemos la base bíblica del don de dar. Ahora, si hay algún tacaño que me oye y dice, el Eterno no me ha dado ese don a mí, no. Todos estamos ya. Es más, fíjense, le puedo decir algo. Con poquitas excepciones, poquitas. Esto no aplica a todos los dones espirituales, pero con poquitas excepciones. Todo creyente tiene un poquito de todos los dones del Espíritu, poquito. Por ejemplo, a todo creyente se le ha dicho que tiene que compartir la palabra con los incrédulos, ¿verdad? Pero no todos tienen el nivel de efectividad que un Billy Graham, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Billy Graham tiene el don de evangelista, todos tenemos un poquito de evangelista. ¿Sí me entienden? Bien. Entonces, todos hemos sido llamados a dar a los necesitados, pero la persona que tiene el don de dar es otra cosa, es algo todavía más intenso y tiene, bueno, ya vamos a ver don por don en las siguientes enseñanzas. Ahora, Pablo dice, ¿qué sigue diciendo después? No me gusta cómo lo traduce la versión textual. ¿Alguien que tenga la Reina Valera que lea el verso 8? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Alto ahí. ¿Vieron? Este es un don, el que preside. Ahora hay algunos que dicen, ¿será este el mismo don de administración que mencionó Pablo en 1 Corintios 12? Maybe, quizás, puede ser. O quizás es otro don. Bueno, ya vamos a ver. Y luego viene el último don que Pablo menciona en esta lista. Él menciona 7 en esta lista. ¿Cuál es el último? El que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia. Fíjense eso. Ahora, todos nosotros hemos llamado a ser misericordiosos, ¿verdad? A perdonar a los que nos han dañado. Claro que sí, todos. Pero hay ciertas personas que el Eterno los dota en su gracia de una compasión o una misericordia superior a otros creyentes para ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quiénes están aquí, creo yo, en este don? Los hermanos que tienen ministerios de rehabilitación de drogadictos. Esos hermanos tienen que tener este don. Si no, ¿creen ustedes que van a tener la paciencia? Va a ser muy difícil. Estos hermanos tienen una compasión, una medida extra
de compasión de las que tenemos. Y la mayoría de dones espirituales son así. Es como que todos tenemos un pedacito de cada uno, pero la porción que nos es dada de más de un don, ese es el don que se puede decir que tenemos, ¿verdad? Todos hemos sido llamados a orar por los enfermos. Yo no tengo que decir, bueno, mire, yo oraría por usted, hermano, para que se sane, pero yo no tengo... No, ore por él, póngale las manos. Es más, si se ponen a pensar lo que dice Jacobo, él no dice, si alguno está enfermo en la congregación, pregunte quién tiene don de sanidad. ¿Dice eso Jacobo? No, de verdad. Si alguno, dice él, está enfermo, vaya a los ancianos de la comunidad o a los líderes, porque ancianos no me gusta mucho cómo se di a la Dani y me digo, y tú eres anciano en la comunidad, Pati. Así me dijo. Le dije, bueno, puede ser en sentido figurado, le digo. Bueno, y dice, y la oración de fe, ¿qué dice? Sanar al enfermo. Todos tenemos todo líder de comunidad tiene ese llamado. Todos. Ahora, ¿quién es el que tiene don de sanidad? A la hora es una persona que es más efectiva, tiene una capacitación superior a lo normal para orar por los enfermos. Se desenvuelve mejor y generalmente tiene un mayor porcentaje de personas que experimentan sanidad que otros. Pero eso no quiere decir que usted orando por alguien, el Eterno no puede sanar a nadie a menos que tenga don de sanidad. Claro que sí. El gran David Wilkerson no se reconocía por ser una persona con don de sanidad. Casi nunca. Y un día puso la mano sobre alguien y fue sanado inmediatamente. Hay personas que en su vida una persona ha recibido sanidad cuando él ora. Pero en esa oportunidad él tuvo un impulso de orar por la persona y la persona fue sanada. Bendito sea el Eterno. Y no tiene dónde salir. Hay una frase que es muy cierta del gran John Wimber, el Eterno lo tenga en su gloria. John Wimber era una persona sumamente humilde, llena de dones espirituales impresionantes, en mi opinión. Impresionante. Una persona de las más dotadas espiritualmente y más humildes. Generalmente las personas más dotadas espiritualmente son más humildes. Y él decía algo muy cierto, que yo quiero que lo repitan conmigo. Y no ahorita, pero cuando se los haya dicho. Él decía lo siguiente: la obediencia siempre precede al don. La obediencia siempre precede al don. ¿Qué quería decir él con eso? Bueno, Dios te ha llamado a orar por los enfermos. Obedece. Ya sea que tengas o no tengas don, tú obedeces. ¿Tenemos ese llamado de orar por los enfermos? Sí. ¿Tenemos el llamado de compartir la fe con los incrédulos? Sí. Entonces no, porque hay gente que piensa que es al revés, que primero tiene que venir el bueno cuando el Eterno me capacite. Si un día me da el don de evangelista, comparto la fe. Mientras tanto, aquí estoy en la hamaca, tranquilo. No me ha dado el don del evangelismo. John Wimber decía, obedece y el don de Dios te encontrará obedeciendo. Y él lo hizo así. Él empezó a orar por los enfermos. Al inicio no se sanaba, pero ni el que andaba gripe se sanaba. Nadie se sanaba. Él cuenta eso. Él empezó de repente había uno que tenía calentura, tenía 37.5, oraba por él en 39, lo dejaba. Vaya, no, peor salió. Y eso puede pasar. Es más, se lo voy a poner así, va a pasar. Va a pasar. Ahora, el Eterno se regocija de aquellos que le obedecen, que son valientes, que tienen audacia, que dicen, bueno, yo voy a orar por este hermano. Venga, hermano, le voy a poner la luz. Y casi todos los grandes hombres de Dios que han sido usados para transmitir sanidad a otros, casi todos tienen el mismo testimonio. Cuando yo empecé, las primeras 100 personas, dijo uno, oiga, creo que fue Jack Dieter que dijo esto.
un hombre que ha sido usado para muchos milagros. Él dice, las primeras 100 personas por las que oré, ni uno se sanó. Adivinen qué voces empezó a susurrar los demonios a él. Por gusto, estás haciendo el ridículo, te ves tonto, mira cómo has quedado de payaso delante de toda la iglesia. Y todas esas voces venían. ¿Qué hizo él? La obediencia precede al don. ¿Qué hizo él? Seguir orando. Seguir orando. Y eso es muy importante. Ahora vamos a ver las siguientes listas. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, 11. Ahora, si usted está pensando, espéreme, que ya me perdí, ya no me acuerdo ni cuántos dones son, no se preocupe. Al final vamos a hacer el recuento de todo no el recuento de daños, sino el recuento de dones. ¿Bien? Efesios 4:11 habla, algunos dicen, estos no son dones. Efesios 4:11 habla de 5 o 4 oficios, pero no dones. Sí y no. En un sentido estos 5 o 4 son oficios, pero en otro sentido son dones, porque esta persona no puede desarrollar este oficio si no tiene un don del Espíritu, ¿verdad? Es decir, si Hashem va a levantar a alguien para hacer un oficio, una responsabilidad, lo va a dotar, lo va a capacitar, ¿verdad? Efesios 4:11 menciona, y hay un gran debate que yo no pretendo ser la persona que lo decida, y el debate es, ¿son 4 o son 5 los oficios que se mencionan aquí? ¿Por qué? Por el griego, Efesios 4:11. ¿Lo tenemos? ¿Cuál es la base que utilizan los que dicen que estos no son solo oficios, sino dones? El verso 8, Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio, ¿qué? Dones a los hombres. Entonces, Pablo dice en Efesios 4:11, y él mismo dio, o sea, pareciera que Pablo está transicionando de dones, y esto que viene son algunos de esos dones, ¿verdad? Y él mismo dio, vaya contándolo conmigo, unos que dice apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero note, se fijaron que no hay la palabra otros entre pastor y maestro. Por ejemplo, Efesios no dice unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. No dice así, ¿verdad? Pareciera que pastor y maestro están unidos. Entonces, algunos piensan que aquí se habla de 4 dones. El don de apóstol, profeta, evangelista, y el cuarto don es pastor y maestro. Otros dicen, no, hay 5. Porque esto dicen algunos hermanos, y creo que puede ser cierto. Ellos dicen así, todo pastor, toda persona que recibe el don de pastor, tiene que ser maestro. Es casi imposible que yo pueda concebir a una persona que pastoree sin ser maestro, dicen ellos. Ahora dicen ellos, pero no necesariamente toda persona que tiene don de enseñar, tiene don de pastor. Entonces, todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. Y yo creo que puede ser. William Lane Craig es uno de los maestros, creo yo, será ahorita en el mundo entero el maestro y el filósofo más grande del cuerpo del Mesías. Pero él no es pastor. Él no es pastor de ninguna iglesia. Su ministerio es de maestro. Ahora, ¿puede ser que haya un pastor que no tenga don de maestro? ¿Qué opinan ustedes? Difícil. Si es pastor, tiene que estar al frente, tiene que pastorear un grupo, una comunidad. Y si es pastor, va a pastorear la comunidad, les tiene que enseñar, ¿verdad? Ahora, no todo el que enseña necesariamente es pastor. Entonces, algunos dicen que aquí hay 5, otros dicen que hay 4. Finalmente, 1 de Pedro 4 es el otro verso que habla de dones. Aquí Pedro no añade gran cosa a los dones, pero sí los menciona, y pareciera ser 1 de Pedro 4
pareciera enseñar dos cosas. Número uno, que cada creyente tiene por lo menos un don. Pedro lo dice eso explícitamente. Dice, cada uno. Primera de Pedro 4:10. O lo tengo, me dice no. Alguien que lo lea, por favor, de Primera de Pedro del 4:10 al 11. Cada uno según el don que recibió, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia del Reino. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Elohim. Si alguno ministra, ministrelo conforme a la virtud o poder que Dios da para que en todo sea Elohim glorificado por medio de Yeshua el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Bien, aquí Pedro dice dos cosas. Uno, que cada uno ha recibido por lo menos un don. Nadie es bueno para nada en el cuerpo del Mesías. No hay nadie que pueda decir, no, hermano, yo en el cuerpo del Mesías soy la muela cordal. ¿De qué sirvo? Para nada, solo para molestar. Porque ¿para qué sirve la muela? ¿Para qué sirve la muela cordón? ¿Para molestar? Nada, ahí anda molestando. ¿Para qué la puso Hashem ahí? Yo no sé. Hay unos creyentes que creen saberlo. Dice que en tiempos pasados, cuando, por ejemplo, nuestra mandíbula era distinta, y yo no sé. Le llamo que es un vestigio a algunos, al igual que, pero bueno, yo no me voy a meter en eso. También el apéndice, en teoría, pensaban que era un vestigio y no servía para nada. Y recientemente se dieron cuenta que sí sirve, que es muy importante el apéndice. Cuando la perdemos no es bueno perder el apéndice. Ahora, nadie es muela del juicio, nadie es muela cordal en el cuerpo del Mesías. Nadie puede decir, yo no sirvo para nada, hermano, yo sirvo de piedra de tropiezo, ¿sabe para qué sirvo yo en la comunidad? Como ejercitador de paciencia, eso sirvo yo. Porque para tolerar, para aguantarme, yo ayudo a cultivar el don de paciencia. Porque yo molesta. No hay nadie. Todos tenemos un don. Todos tenemos al menos un don. Ahora vamos a... Sam Storm tiene una tablita muy bonita de todos los dones espirituales, está aquí. Ahora, se los voy a ir diciendo, más o menos, él ha listado lo que él cree son los 21 dones del Espíritu que se mencionan en la Biblia. Bueno, podrían ser 20 o 19, dependiendo. Pero se los voy a listar, por si quiere escribirlos por ahí. Los 21 dones del Espíritu, o los dones del Espíritu. Bien, en primer lugar, bueno, no, ninguno es más importante necesariamente por el orden en que lo voy a decir. Bien, 1, profecía. O sea, primero, 2, servicio o diaconía, servir. 3, enseñanza, donde enseñar, que es distinto al que viene. 4, donde exhortar o exhortación, no es lo mismo. Enseñanza es una persona, siempre que tiene don de enseñanza, tiene la capacidad de traer un mensaje doctrinal bien organizado, secuencial, todo. Exhortación no. Y puede ser, yo funciono un poco mejor en la enseñanza que en la exhortación. Yo para animar gente peligrosa me desaniman todos. Entonces yo no tengo, como le dijeron un día a Dante Gebel, un puertorriqueño, le digo, yo me gozo porque tú tienes el don de animal, le dijo. Yo sé que es de animal a la gente, porque cuando tú hablas la gente se anima, eres bueno para animal. Y él se quedó así, ¿verdad? Pero recuerde que los hermanos puertorriqueños se comen la R y les ponen el... Bien, 4, ¿dónde era? Exhortación, ¿verdad? Muy bien. 5, ¿dónde dar? ¿Dónde dar o repartir? 6, ¿dónde presidir o liderar? Estas son personas que tienen un don buenísimo para la organización. Son personas. Si una persona de estas
está en una congregación y se le pone como, digamos, el presidente de la congregación, la congregación se nutre mucho, porque puede organizar eventos, organiza todo, y no tiene que ser el pastor, no tiene que ser el maestro. El líder del ministerio Reasonable Faith de William Lane Craig no es él, es el presidente de Reasonable Faith es el que organiza todo. William Lane Craig no se encarga de organizar. Ese es un don muy bueno organizacional. ¿Es el mismo de administrar? Bueno, Sam Storms piensa que es distinto, así que lo voy a listar distinto. Número 7, don de administración. Por alguien puede decir, bueno, pero el que administra no necesariamente tiene que liderar, ¿verdad? Puede ser una persona sumamente buena. Estas personas están muy bien para la directiva de una congregación. Entonces, el don de organizar es un don de personas que en una comunidad tienen la capacidad de inventar, de ir de hacer que las cosas pasen, ¿verdad? Y le dan mucho descanso al pastor. Bien, vamos a seguir. Quedamos administración, ¿verdad? 8, don de hacer misericordia. Don de hacer misericordia. ¿Se recuerdan? Estaba en Romanos 12, ¿verdad? Don de hacer misericordia. Bueno, de ahí vienen palabra de sabiduría. Es el siguiente. El siguiente, palabra de conocimiento. Don de fe. El siguiente. El siguiente es dones de sanidades. ¿Se recuerdan? Que ambos están en plural en griego, ¿verdad? Bien, el siguiente es dones de milagros. Luego, discernimientos de espíritus. Discernimientos, ¿se recuerdan? Que son plurales. No es el mismo discernimiento de espíritu. Una persona puede tener el don de discernimiento de espíritu A, que le ayuda a discernir cierta cosa. Otro puede tener el don de discernimiento de espíritus B, que le ayuda a discernir otra cosa. Bien, el siguiente es don de diversas lenguas. El siguiente es interpretación de lenguas. El siguiente es don de emisario o shaliach. La palabra shaliach en griego es apóstolos, la misma donde viene esta palabra apóstol o apóstoles. Ahora, el don de apóstol no es el don de ser parte de los apóstoles de Yeshua. Apóstoles de Yeshua son 12, más Pablo, más los 70 probablemente, y se acabó. Pablo es el último apóstol, no hay otro. Apóstol de Yeshua después de Pablo, no. Y los de Cadalbent, no. Eso menos. Esos son apóstatas, la mayoría no son apóstoles. Pero hay un don de ser enviado de las comunidades, no apóstol de Yeshua, sino un apóstol de la comunidad. Una persona que, recuerden, ¿qué significa la palabra apóstolos? Una persona enviada con una misión. Pablo habla de los emisarios o los enviados de las comunidades, no apóstol de Yeshua, sino un apóstol de... Si nosotros mandamos a una persona a un lugar, el don de apóstol es una persona que tiene, bueno, ya vamos a ver, don de shaliach o emisario o enviado. Siguiente, don de ayudar. ¿Se acuerdan? Pablo dice eso en 1 Corintios 12, 29 al 30. El don de los que ayudan. Bien. Siguiente, evangelismo. Y 20, don de pastorado. 20. Storms añade pastorado y enseñanza, pero no creo que sea un don de... Además ya listamos enseñanza, ¿verdad? El número 3. Entonces ya es el don de maestro, don de enseñanza. Esos son los 20 dones del Espíritu que se encuentran en 1 Corintios 12, 1 Pedro 4, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Los 12 y los 4, ¿verdad? 1 Corintios 12.
Romanos 12. Y luego 1 Pedro 4 y Efesios 4. Entonces recuérdense de los números 4 y 12, ¿verdad? Bien, ahora hay una pregunta que Sam Storms hace que es muy buena. Él dice lo siguiente: ¿son los dones del Espíritu únicamente los que aparecen explícitamente listados en la Biblia, o hay dones del Espíritu que no aparecen mencionados en la Biblia? That's a very good question. Muy buena pregunta. Él dice que algunos dicen, pero hay que tener cuidado, porque si uno empieza a decir que hay un don del Espíritu que no está en la Biblia, ese es el camino para el abuso, ¿verdad? Alguien va a poder inventarse todos los dones. Yo tengo el don de influencer. No van a salir con una payasada. Entonces, para evitar eso, si alguien dice, tengo el don de animador, bueno, eso ya está, ¿verdad? En el que exhorta. Por ejemplo, Dante Gebel y Joel Osteen son excelentes animadores. Yo creo que si ellos se hubieran dedicado a exhortar, sin meterse a ser pastores y a decir todas las cosas raras que dicen, hubiera sido perfectamente muy bueno en su don. Ese es el problema cuando alguien quiere hacer algo que para lo cual no está muy capacitado. Ahora, Sam Storms dice que él cree que hay por lo menos 3 candidatos a dones espirituales que no están en la Biblia, así explícitamente, pero bien pudieran ser un don espiritual. ¿Cuál? Por ejemplo, el primero que él menciona es el don de intercesión. ¿Qué es el don de intercesión? Bueno, el hecho de que hay personas que tienen una carga adicional o una fuerza adicional para interceder por largos periodos de tiempo, dedicarse a la oración por diversas cosas. Entonces eso pareciera ser un don especial, ¿verdad? Gente que tiene el don de intercesión. ¿Puede ser? ¿Qué opinan? Probablemente. Pablo no dice, estos que vienen ahorita es la lista exhaustiva de dones, ya no hay otro, ¿no? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, el Romanos dice, bueno, cada uno ministra según el don, y lista 7. Y no quiere decir que esos son los únicos 7, ¿verdad? Porque en 1 Corintios 12 él menciona otros, y luego en Efesios menciona otros. Entonces ninguna lista tiene todos los dones y ya no hay otro. Entonces puede ser que una persona tenga un don del Espíritu que no esté en ninguna de las listas. Y Sam Storms dice, bueno, quizá el don de intercesión es uno de ellos. Probablemente. Otro, el don de interpretación de sueños, dice. Ese es un don, pareciera ser un don, ¿verdad? Lo vemos en Daniel y en José, ¿verdad? Es decir, personas que yo les puedo decir un don, un sueño loco que tuve, y de repente me dicen, no, su sueño significa eso, y el Espíritu del Eterno le da a uno una como certidumbre de que en realidad la persona no es un charlatán, sino que de verdad eso es. Hay gente que puede tener ese don, y Pablo no lo menciona en ningún lugar, ¿verdad? El don de interpretar sueños no está en ningún lugar. Storms dice también el don de liberación, personas que son más dotadas que el creyente común para el ministerio de liberación de personas demonizadas. Tal vez. Noten que en ninguno de los dones del Espíritu Pablo dice el don de expulsar demonios. No está en ningún lugar. ¿Por qué? En primer lugar, porque todo creyente tiene la autoridad de Yeshua para expulsar demonios. ¿Sí sabían eso? Todo creyente. Todo creyente. Ahora, no todos son igual de efectivos haciéndolo, pero todo creyente, y recuerden lo que dice John Wimber, ¿verdad? La obediencia precede al don, ¿verdad? Pero puede ser que hayan personas, John Wimber, por ejemplo, era muy, muy, muy efectivo para liberación de personas demonizadas. Entonces, Sam Storms dice, probablemente esos son dones, probablemente. Ahora, algunos dicen, no hay que añadir a los dones del Espíritu
otros que no están en las listas, no vaya a ser, este es el... Bueno, está bien, pero solo sepan que hay personas que piensan que hay estos 3 dones que no están en la Biblia mencionados explícitamente, pero pareciera ser dones, ¿verdad? Yo he conocido personas que pareciera ser este don de exhortación, y también he conocido personas que tienen este don de interpretar sueños que son del Eterno, ¿verdad? Porque sueños que el 99% de los sueños son cosas locas que soñamos. Hemos visto hoy llamemos la data bíblica de los dones del Espíritu. Hemos visto que hay hicimos una lista, aproximadamente 20, y si añadimos los otros 23, qué número más bonito es. Entonces, 20 dones del Espíritu. Ahora, esto es la introducción, no hemos visto todavía cada don. ¿Qué es el don de profecía? ¿Es el mismo don de enseñanza? Pareciera ser que no, ¿verdad? Ahora, si alguien recibe en la edad mesiánica el don de profecía, ¿qué significa eso? Significa que puede ser un profeta de la talla de Isaías, Jeremías. ¿Qué significa que hay profetas hoy? ¿Se puede decir que alguien es profeta o no? ¿Y el don de lenguas? ¿Qué me dice de ese don? Es el que más afligido me tiene. No me vaya a salir con una locura. Vamos a ir viendo todos los dones del Espíritu, y como dice el apóstol, si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo, y este es el objetivo de esta serie, sea Dios glorificado por medio de Yeshua el Mesías, a quien pertenecen la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén.